entonces yo le dije hasta aquí. Buenas tardes, apreciados televidentes. Estamos de nuevo con ustedes para darles una información hoy maravillosa desde nuestro programa Catarsis y Gestión de Emociones con Jenny Orejuela. Hoy vamos a empezar haciendo una introducción porque tenemos nuevamente un acompañante experto en las consecuencias de escoger una mala pareja. Así se llama hoy nuestro programa. ¿Por qué escogemos siempre malas parejas? Pues resulta que esto tiene una explicación científica, pero también tiene unas consecuencias a nivel psicológico, a nivel del proyecto de vida, de las alteraciones que se derivan de uno no escoger adecuadamente la pareja. Y voy a hacerles una pequeña introducción antes de presentarles a nuestro maravilloso invitado, que es experto en el tema legal. Ustedes ya lo conocen, ya lo van a escuchar. Y quiero hacer la antesala diciéndoles que no es mala suerte. Algunas personas me han dicho, doctora, psicóloga, yo tengo mala suerte porque siempre escojo malas parejas. Me meto con personas violentas, me meto con personas que no me tratan bien, escojo mujeres que luego me quieren sacar dinero o que simplemente me tienen en una relación utilitaria. Entonces yo paso a explicarles que no es mala suerte, que eso se deriva de un patrón de las situaciones que hemos vivido en nuestra infancia, pero no solamente eso, sino desde los apegos, qué acompañamiento me dieron a mí en mis primeros años de vida, o sea, qué tanto me cuidaron, cómo fue ese apego y cómo se resolvió o se tramitó ese apego, que como todo ser humano necesitamos unos cuidados cuando recién nacemos. Entonces voy a presentarles a nuestro invitado, el experto en temas legales, el doctor Gilmar Tafur, que también pertenece al programa Justicia para Todos. Doctor, buenas tardes. Doctora Jenny Orejuela, qué alegría. Es realmente impactante tener esa coinonía, esa conexión para hacer estos programas que le van a propiciar un beneficio grandioso a la opinión pública. Total. Y entonces quiero contarle que estos programas nuestros donde participamos usted y yo rebasan las fronteras. Me han comentado que nuestros programas han sido vistos por cientos de personas en universidades como la Universidad de Columbia en Nueva York. Qué bueno. Entonces eso nos alegra muchísimo porque sabemos que nos está viendo gente muy interesante y ustedes son muy interesantes y que las reflexiones con las que cotidianamente llegamos a ustedes les van a servir para tomar decisiones, para proponerse en tareas, en proyectos que restauren su identidad, su vida, que les devuelvan a ustedes el ánimo de construir y no de deconstruirse. Entonces, bueno, con mucho gusto, doctora, aquí me tiene fiel, firme, para hacer catarsis, como usted me acompaña en Justicia para Todos. Total, ¿yo qué quiero? Vamos a empezar a hablar un poquitico, televidentes y doctor Gilmar, de dónde salen estos tipos de apegos, ¿no? Entonces vamos a empezar hablando del apego seguro. ¿Cuándo se da un apego seguro? Cuando en mi familia, cuando mis cuidadores me prestaron atención y estuvieron ahí para mí emocionalmente, porque cuidar a un niño hoy en día se han creído que es porque están las mamás en la casa y ahí están los niños, entonces yo estoy aquí, pero ¿cómo estoy? Con un dispositivo. Exactamente. Estoy aquí hablando con la vecina, entrevistándome no sé con quién, y el niño ahí, mamá tal cosa, papá tal cosa, un momentico que estoy ocupada, un momentico. Ahí se forjan los apegos ansiosos. Entonces hay que tener cuidado. Algunas papás, doctor Gilmar, me dicen, doctora, pero usted cree que es que yo mantengo es como sin oficio, porque ¿cómo así que yo tengo que estar encima de ese niño? No, no es estar encima de ese niño, sino que es responderle cuando ese niño demanda esa atención, ese cuidado, total, esa orientación a nivel emocional. Y uno de los caos de la niñez hoy es que sus papás están trabajando, sus papás están ocupados en las redes sociales y ellos
Los que son más de buenas tienen una niñera o tienen una abuela que los medio cuida. Entonces son niños que van a crecer con unas fragilidades emocionales en temas de apoyo. Total. Y con carencias que les van a generar hacia el futuro la crisis del desapego o la crisis del narcisismo o la crisis de una serie de psicopatologías y de enfermedades a la persona que se ha afectado desde su niñez, llegando a enfermedades que trastornan su personalidad, como cualquiera de esas que hemos referido. Atendido, pero mire, doctor, es importante clarificar esta parte. Las personas dicen, es que yo tengo mala suerte, es que he escogido mal, pero no se dan cuenta que están repitiendo patrones que han aprendido y que han vivido desde su infancia. Por ejemplo, las personas que tienen un apego seguro es que sus cuidadores estuvieron ahí para ellos, para atender sus demandas emocionales, para acompañarlos. Entonces, estas personas, el estilo de apego seguro es que yo tengo una buena autoestima, una sana autoestima, no tengo por qué depender de otro, sino que busco otra persona para compartir mis completudes. Estoy completa, no que ninguna media naranja, ¿no? Yo estoy completica, usted está completo, doctor. Total, absolutamente. Es una revisión que hay que hacer en la formación de los muchachos, desde la escuela, desde la filosofía del discurso que nosotros pregonamos cuando tenemos la oportunidad de ser educadores de juventudes y de madres y padres. Resulta que hay que replantear muchas cosas. El tema de la completud. Estamos completos. Y estamos completos desde el punto de vista que nosotros nos completamos en Dios, uno. Segundo, que nosotros sabemos que no necesitamos una media naranja, porque nosotros no somos un cítrico, no, nosotros estamos completos y esa completud viene desde la sanidad emocional, la sanidad mental, una salud plena en las emociones nos garantiza una completud cuando nos acercamos a parejas. Y entonces nos convertimos en parejas tóxicas cuando nosotros creemos que estamos incompletos y que otro nos completa. ¿Y saben por qué? Porque estamos buscando eso que nos faltó cuando nosotros estábamos pequeños. Ese abandono emocional generó de manera inconsciente una falencia, una necesidad de estar buscando eso en la pareja. Entonces vamos a irnos al apego ansioso. Ojo, tienen que anotar estas características porque este programa es muy psicoeducativo desde la parte no solamente psicológica, sino legal. O sea, vamos a darles también ahora unas pautas que eso sí le corresponde aquí al experto, yo en la parte psicológica. Estas personas que tienen los apegos ansiosos buscan todo el tiempo una necesidad de aprobación del otro. O sea, todo el tiempo están buscando validación, aprobación. Entonces necesitan que ese otro les valide absolutamente todo, pero no solamente, tienen un terror y un miedo al abandono porque piensan que se van a quedar solas o solos. Y ese es el suministro que necesita precisamente el narciso perverso maligno. Necesita que su víctima busque validación. Y entonces cuando usted está incompleto, cuando usted tiene carencias, usted hace todo para que aquel que lo controla, lo manipula, lo gobierna como actor o como víctima, entre comillas, lo maneje de tal manera que usted responde solicitando esa validación, y usted por obtener esa validación usted hace lo que sea. Usted se doblega, usted renuncia a su dignidad, usted renuncia a su independencia, usted renuncia a su autonomía. Y esas son las consecuencias, eso que usted acaba de decir es muy importante, porque esas son las consecuencias de uno estar en una relación codependiente. Otra característica que me faltó decirles es la de la celotipia, unos celos, una persecución. Miren, yo he visto pacientes que van allá a mi consulta, excúsenme, ustedes mismas me han autorizado para que yo cuente eso, y se quedan por ahí escondidos así
mirando a ver si es verdad que van a entrar, doctor Gilmar, a tener una sesión conmigo. Entonces, y a veces piden la certificación de la cita, porque las citas pues duran 1 hora, ¿no? A veces un poquitico más. Entonces hay que darle una certificación, pero yo digo, esta certificación no es para mi paciente, sino para la persona para el controlador con celotipia que está a toda hora preocupado mirando dónde está esa persona. Pero esas consecuencias que usted narra, imagínese que el escoger malas parejas, vamos a devolvernos otra vez porque quiero que les quede claro este asunto. Cuando los pacientes o las familias me dicen, yo no tengo tanto tiempo para dedicarle a mis hijos, le digo, van a pagar unas consecuencias muy altas porque ese niño no va a ser niño siempre. Un niño va creciendo, va traspasando de una etapa a la etapa primaria, el desarrollo, cuando empiezan a caminar, luego llega la otra etapa que es la etapa pues de la niñez, donde también necesitan los acompañamientos de sus familiares para el desarrollo como todo ser humano. Pero cuando dejan esos niños ahí solos, sueltos, vaya juegue con el hermano, vaya juegue con el perro, vaya juegue con la pelota, y hay que jugar, pero también tienen que recibir ese apoyo y ese acompañamiento en la parte emocional, que es crucial, porque ahí se genera ese piso de seguridad futura de ese ser Imagínese adulto. que esa narración que usted está contando, doctora, es de impacto, porque es que aquí tenemos un ejemplo grave de esa ansiedad que se reviste luego, esos ejemplos, que se reviste luego de celotipia, pero que se reviste luego de un ánimos de venganza, porque es que se olvidaron que el ser es un ser eminentemente psicológico. Entonces, fíjese que tenemos el caso famoso del asesino del Poceto. El asesino del Poceto trae una historia. Trae una madre que no le paró bolas, una madre que abandonó al padre y una madre que se consiguió un amante y una madre que abandonó al hijo, lo ignoró y el hijo creció y se fue a los Estados Unidos, participó en la CIA, participó en el ejército norteamericano y luego vino con el dolor después de muchos años y empezó a descargar su odio, su dolor no resuelto en una serie de asesinatos. Empezó a matar a todas las mujeres de su vida, mejor dicho. Se desarrolló una psicopatía y vea, doctor, apreciados televidentes, este ejemplo es uno de los pues muy fuertes, pero cuando nosotros los psicólogos, cuando una persona, si no sea psicóloga de su familia, puede ser del plano espiritual, le aconsejan que atiendan a sus hijos, de verdad háganlo, porque hay personas que creen que atender un hijo es suplirle las necesidades económicas, entonces les dicen a sus hijos, pero si tiene un techo, si tiene comida, yo le pago el estudio, la ropa que tienes que yo se la compro, eso es un derecho constitucional, o sea, toda persona que nace en Colombia tiene el derecho a una familia, a la alimentación, a que se le provean a la educación, las tiene derecho a la recreación, sí. Es un derecho constitucional, sí, ¿o no, sí, doctor? Sí, total. Entonces se le debe suplir la parte emocional. Es vital. Entonces, fíjese que una de las situaciones que yo he visto delicadas en las parejas es que cuando entran en crisis, entran también en crisis de comunicación y de desconexión. Entonces, con su pareja y con los hijos. Y con los hijos. Y no son capaces de pasar al diálogo profundo, no al diálogo superficial, porque el diálogo superficial es el que se da corriente ahí, ¿cómo te fue? Bien, y ya, chao, me concentro en el celular. Pero el diálogo profundo es el diálogo del alma, es encontrar qué está pasando contigo, es encontrar que te estás fijando en otra persona y me contás por qué, es encontrar que tenés temas de insomnio, es encontrar de que ya no te sentís satisfecha en la relación físico-sexual, es encontrar que hay carencias en la mirada profunda, no existe la mirada que ausculta el alma del otro, y entonces allí hay desconexión. Y mire, doctor, ahí surgen, ese es el segundo punto, el segundo característica, el apego evitativo.
¿Y de dónde surge? También de las inseguridades que ese ser humano vivió en su infancia, de ese no adherirse a esos cuidadores, a prestarle un cuidado especial a ese niño. Entonces, cuando esa persona crece y es una adulta, tiene un apego evitativo. ¿Por qué? Porque tiene temor nuevamente a ser abandonado emocionalmente. Entonces, se puede conseguir una pareja y de repente se desaparece. Entonces no hay una buena comunicación de ese otro con su pareja. Entonces son los que todo el mundo conocen como, no, ese tipo es raro, o esa mujer es rarísima porque nos vimos aparentemente bien y pum, la dejé de ver 2 meses, 3 meses. Ese es un apego evitativo, o simplemente buscan a una persona por una situación sexual para satisfacer sus necesidades sexuales, como porque el cuerpo pues biológicamente les exige eso, pero no hay una adherencia emocional, no hay una parte, el amor lo evita tener ese acercamiento. Es un alma fría, es un alma gélida, es un alma quebrada, es un alma fracturada, incapaz de transmitir el afecto entrañable del ser. Más que el afecto físico, el afecto debe partir del afecto emocional y espiritual y almático. Entonces, si él es frío, es gélido, entonces usted encuentra unos ojos vacíos, muertos. Usted no encuentra esa gracia, ese calor, esa pasión, esa gracia. No hay conexión de nada. Hay una desconexión para la vida del amor. Entonces, ese personaje tiene una desconexión absoluta y regularmente es una persona que tiene una personalidad también narcisista. Pero por lo general esta persona lo que está huyendo es a sentirse lastimada, ¿no? Por eso ahorita yo les doy la ruta que se necesita, obviamente desde la psicología. No es que usted se va a quedar toda la vida así. Si usted escucha estas características y dice, soy yo, por Dios, soy yo, están hablando de mí, no me gusta el compromiso, no me gusta como la intimidad ni decir vamos a casarnos, no, son los novios eternos o tienen esas relaciones intermitentes que no se acaban. No empiezan, pero tampoco terminan. Entonces, además no empiezan. Exacto. Entonces, no empiezan. Uno dice, bueno, esta es mi novia, es mi mujer, ¿o qué es? O ella dice, este es mi marido, mi amante, ¿qué es? Porque no puedo estar con otra persona, pero tampoco me dice que convivamos juntos. Hay una ambivalencia ahí de todas sus emociones. Entonces la persona queda completamente confundida y empiezan a caer en un bucle de repetición de toda esta patología. ¿Y qué hacen ellos? Usted los ve y siempre dicen, no, yo ya no tengo nada con esa persona, pero pasan 2 meses, mira, y estos otra vez están juntos. Luego, y hay una situación. Es un círculo vicioso. Intermitente. Es un círculo que no se rompe, que no se acaba. Y entonces ese otro, esa otra, cae en ese mismo tema de inseguridad. Y entonces su vida se convierte en un dolor, en una frustración. Y es una autoestima con mucha fragilidad. Y allí el que está viviendo eso, esa experiencia, sobre todo si usted le está viviendo con una persona que huye, que evita el compromiso, usted tiene que pedir ayuda psicológica para tomar esas decisiones con firmeza. Porque una de las cosas difíciles para el ser humano es tomar decisiones trascendentes. Y eso que tú dices, doctor Gilmar, es tan importante. Hay gente que me dice, cuando van a las sesiones, hay personas que se me enojan, hay personas que llegan allá y se enojan y me dicen, ay no, pero venga, psicólogo, ¿usted por qué me está diciendo todo esto? Yo le dije, venga, yo no voy a engañar a mis pacientes ni le voy a decir que usted está muy bien y que lo que está haciendo, sígalo haciendo para yo congraciarme con usted y usted esa plática se le perdió. Si yo no le voy a decir, venga, usted está repitiendo patrones, cuénteme su infancia, qué fue lo que le pasó, no, pues que resulta que yo tenía una hermana como 2 añitos mayor que yo y me dejaban con ella todo el día y a mí me tocaba pues jugar con ella y mi mamá o mi papá se iba todo el día, o vengo de un hogar monoparental, entonces nos tocaba entre nosotras acompañarnos, o sea, hubo abandono emocional, no porque esa madre o ese padre fuesen perversos, sino que la parte económica también favorece pues este tipo de situaciones. Es entonces,
una situación Mire, bastante dura. ¿Sabía usted y apreciaba usted la gente, doctor Gilmar, que cuando usted forja ese acompañamiento con sus hijos, cuando están pequeños, cuando están adolescentes, de escucha, no es la cantidad, sino la calidad, no me canso de repetir eso, es la calidad del tiempo que usted comparte con ellos, no importa que se fuese todo el día, pero el momento más alegre y más feliz de ese niño, de esa niña, era cuando llegaban sus padres, ay, llegó mi papá, llegó mi mamá, fiesta. Vamos a jugar, Vamos, así fuera media horita, en el recuerdo psíquico de ese ser humano, eso fueron horas y días de felicidad. Total. Pero al contrario, hay papás y mamás que están en la casa 24/7. Oiga, mejor se hubiera ido a trabajar. La vida para esos niños es un tormento. Un infierno. Porque son personas que todo el tiempo están gritando, horrible, están maltratando, están manipulando, están controlando, se están victimizando y utilizan a los hijos como paño de lágrimas para controlar y para manipular. Total. Fíjese que para compartir con ustedes una experiencia muy gratificante para mí. A mí me tocó ejercer monoparentalidad con mis hijos. Yo supe. Claro. Y entonces yo tenía asistentes que me ayudaban. Hagámosles propaganda a tus hijos en este programa, porque yo conozco a esos dos caballeros. Yo conozco a Joaquín, que es un administrador de empresas, excelente, un ser humano muy bonito. Conozco muchísimo más a Joaquín que a Gilmar. Gilmar es ingeniero en petróleo. Y es un ser humano muy bonito también, con el que he tenido más acercamientos con Joaquín. Te mandamos un saludo y unas felicitaciones. Se casó. Porque se acabó de casar. Se casó. Entonces, que Dios te bendiga y te dé pues muchísimo paz y bienestar. Sé que has escogido muy bien. Y este caballero le tocó ser papá y mamá mucho tiempo de su vida. Y también se generaron de pronto situaciones porque ha sido un trabajador incansable, pero logró proyectar ese amor y logró que esos hijos salieran adelante con un proyecto de vida. Entonces no es que yo tengo que estar allá todo el tiempo pegado. 24/7 no, es que cuando estemos con ellos, exacto, ese momento sea tan grato que para ellos sea una fiesta. Es que la pregunta aquí es la siguiente: ¿qué recuerdos le estamos dejando a nuestros hijos? Que luego, yo le digo siempre a un papá o una mamá: papá, ¿usted cuándo va a dejar de ser papá o mamá? No, nunca. Usted puede tener 70, 80 años y su hijo 40, 50, yo qué sé. Si a ese hijo o a esa hija no le va bien en su proyecto de vida, en sus relaciones de pareja, en su parte laboral, usted sufre. Total. Usted va a sufrir. Total. Cuando uno está viendo que los hijos están proyectando esa personalidad, ese carácter de los valores y los principios que se les dieron en la fe, porque una de las recomendaciones, estimados televidentes, es que hay que educar a nuestros hijos en la fe, hay que compartirles que el Dios de la vida es real y que ellos van a tener un papel protagónico importante en la sociedad, con sus esposas, con sus hijos, cuando ellos han tenido un Padre Celestial que ha sido reflejado a través de su propio Padre biológico. Y a usted le puede faltar su Padre biológico acá en la tierra. Ese fue, aquí como es catarsis, podemos hablar de nosotros. Yo no tuve papá, mi padre murió a los 4 años y mi madre pues le tocó irse a trabajar, fue una guerrera incansable y prácticamente mi hermana mayor suplía las necesidades o asumía el rol de mamá cuidadora. Le quiero mucho a mi hermana por eso, por todos esos recuerdos. Y nos forjó un carácter muy, muy bonito, confrontativo, ¿no? O sea, tocó lidiar un poquitico con eso porque cuando uno se queda solito en barrios que no eran lo más seguro, entonces uno tiene que forjar un carácter, pero nuestra madre nos enseñó principios y valores. Entonces, eso es importantísimo. Hoy en día los papás o las mamás les están diciendo a las hijas cuando ya llegan a la adolescencia y las ven medio formaditas, entonces les dicen: ay, mire, usted échele ojo al que tenga plata, o que usted le vea un carro, un buen carro, una buena moto y que le dé platica, que le pague a usted su gimnasio, que le dé a usted para su ropita.
¿Qué es este tipo de acompañamiento formación. tan degradante en lugar de decirle... La pérdida de la dignidad, Venga, enseñarles la a no está tener dignidad, cosificando, que sea una cosa que se venda. ¿Por qué no le dice estudie? Prepárese. Ahorita usted puede estudiar y ser independiente, no solamente emocional, sino psicológicamente, económicamente, y usted puede tener un proyecto de vida sin tener que depender de un caballero. Una clave para relaciones sanas. Exacto. Y no tóxicas, es enseñarle a esos hijos y hijas a ser autónomos, a ser independientes, a formarse, total, a tener criterio, a tener carácter, a enseñarles que ellos tienen que tener autoestima, hacer respetar su dignidad humana, enseñarles qué es la dignidad humana, meterlos en el contexto de la Sagrada Escritura que le enseña dignidad humana por encima de la teoría de los derechos humanos. La palabra de Dios trae todo un compendio de derechos fundamentales allí. Ese es el mejor libro para nosotros alcanzar un proyecto de vida exitoso. Y venga, les digo otra cosa. Cuando uno aprende a ser una persona que se valora, que se cuida, que usted tiene una autoestima sana porque usted se educó, porque se preparó. Hoy en día hay muchísimos recursos, ese cuento de que no, yo no puedo estudiar porque no tenemos dinero, están las universidades públicas. Sí. Usted estudiando puede alcanzar unos buenos puntajes y puede adquirir un título. Claro. Que el título no significa que me voy a volver millonario, pero va a tener un nivel de vida diferente, va a estar rodeado porque los factores externos también implican. Ahora les quiero hablar del apego ambivalente, que es un apego desorganizado. Antes de ese apego, quiero regalarles otra clave para salir de parejas tóxicas. Mire, si usted quiere recuperar su vida dentro de un contexto de sanidad emocional en las relaciones familiares, hay dos palabras claves: reconocimiento y respeto. Importante. Yo les había dicho autonomía e independencia, pero sumémosle reconocimiento y respeto. Si yo reconozco a la persona que tengo como mi pareja, en mí hay gratitud, pero también hay admiración, y eso forja desde la ontología del ser que se mete en el vericueto de las relaciones familiares, una estancia que permite una vida amena dentro del contexto familiar. Y es que eso es importante, doctor Gilmar. Mire, sí, ese principio es valiosísimo, pero tiene que empezar primero conmigo, con mi propio ser. Si yo tengo una autoestima debilitada porque en mi infancia no me prestaron los cuidados emocionales que yo necesitaba, que yo requería, y mi autoestima es frágil, y entonces empiezo con apegos inseguros, ansiosos, codependientes, no piense que se puede quedar así. ¿Cuál es la salida más importante? Buscar ayuda terapéutica. Desde la psicología cognitivo-conductual han ocurrido una cantidad de cambios en las personas que sabemos que han tenido este tipo de situaciones en la infancia y que están buscando desesperadamente en su vida actual llenar esas falencias. Tengo que retroceder para arreglar mi presente. Entonces, el apego desorganizado. Hay una ambivalencia, así como dice su propia palabra, una desorganización absoluta de todo. Unas veces quiere estar cercana con una pareja y otras veces hay una desconexión y me voy y no quiero nada con esta persona. Entonces son esas relaciones caóticas. Que entonces unas veces estoy súper chévere, cuánto te amo, cuánto me encantas, y otras veces este señor o esta señora es insoportable, yo no sé por qué me metí con este ser, mejor me alejo, uy no, todo le molesta. Son esas terribles parejas que a cualquier situación, a cualquier dificultad, pequeña diferencia que sea, por pequeña, piden la separación. No solamente eso, sino que abandonan continuamente el nicho, el nido familiar, abandonan el hogar, apagan la hoguera, porque el hogar es hoguera. En vez de haber calor, hay frialdad, hay muerte en la relación. ¿Y sabe qué pasa también ahí?
que hay una huida, una vía de escape cuando sienten que están sintiendo algo muy fuerte por una persona, porque le puede pasar a una persona con apego desorganizado, que encuentre una persona maravillosa, pero como tiene esa situación sin resolver, sin gestionar en su inconsciente de ese desapego que tuvo en la infancia, entonces busca un mecanismo de escape, huye. Pero también se da cuando esa persona que regularmente está trazada por esas patologías que tienen que ver con el narcisismo y entonces sienten agotamiento en el hogar que tiene, huyen y buscan a otra persona que les suministre lo que ellos están pidiendo y mantienen de un lado para el otro, van y vuelven. Van ¿Y saben en qué vuelven. caen? Y el desastre es para los hijos, porque terminan afectando a los hijos y reproducen ese cuadro difícil, trágico, emocional en los hijos y en las hijas. Y entonces usted tiene una hija en una relación de esa hija va a ser lo mismo que la mamá y ese cuadro no va a parar. Eso se reproduce. A menos que esas personas reciban tratamiento psicológico conductual, pero sobre todo tratamiento terapéutico con Dios. Bueno, yo les había dicho, eso es importantísimo, doctor, que se necesita la terapia y también se necesita la expresión de las emociones, o sea, terapia psicológica. Cuando usted vaya, el psicólogo no es esa persona que solo, bueno, listo, no, yo tengo que escuchar a mi paciente, pero darle una devolución desde la parte clínica, no decirle qué hacer, porque le digo, sepárese o cásese y le va mal, con cualquiera de esos dos me viene a reclamar, pero sí guío a esa persona para que se cuestione a sí misma, para que identifique los patrones que está repitiendo. Y tú dijiste una palabra clave, dijiste una palabra clave muy importante, la palabra verbalizar. Tú dijiste, hay que verbalizar las emociones, y si usted no verbaliza las emociones, usted empieza a somatizar, mentalmente o en el cuerpo. Total. Hay gente que se enloquece porque perdió un amor, entre comillas. Mire, yo tengo pacientes, pacientes, digamos, que se les ha muerto el compañero de vida y ellas han perdido la razón, no han podido gestionar esas emociones porque no han buscado la ayuda profesional oportuna y adecuada, porque no se puede ir donde cualquier psicólogo, no, hay que buscar gente de este calibre, gente con formación espiritual, con formación filosófica, con formación... Y con temor de Dios, que es lo más importante. Exacto, con formación cristiana y con formación profesional desde el punto de vista de la ciencia, del constructivismo que nos trajo la Escuela de Viena. La Escuela de Viena filosófica nos aporta ese elemento dentro del pensamiento lógico-científico para tratar ese tipo de situaciones y nos dice, mire, ustedes pueden caminar este sendero, esta es la ruta. Y entonces ese psicólogo, ese terapeuta, ese trabajador social que va a tratar con ustedes debe tener esa formación profunda, ¿sí? Y el neuropsicólogo va a ser clave en esa recuperación y aquí la tenemos. Bueno, yo quiero decirles que se puede trabajar terapéuticamente, como acabas de decirlo tú, Doc, es importantísimo, usted no está loco porque va a solicitar un acompañamiento psicológico. Si usted mostró características de las cuales hemos mencionado acá, de este tipo de apegos que son inseguros, que son apegos pues en desorden o un apego evitativo, pues usted es candidato para recibir terapia. Entonces, ahorita miren, esta fase le va a encantar a usted porque aquí es que se introduce la parte legal. Resulta que de esos apegos inseguros también se desarrollan otro tipo de trastornos que inclusive pueden ser parafilias. Increíble, usted dice, ay no, pero qué exagerado. Esperen y verán, les contamos esta parte. Cuando usted tiene ese tipo de situaciones ambivalentes en sus emociones y entonces usted dice, siempre me meto con gente que es así, que me maltratan, me vulneran, pero hay otros casos que van más allá, cuando caen en la hibristofilia. Y entonces este tipo de personas, hombres o mujeres, se sienten completamente atraídos por personas
psicópatas, sociópatas, por personas que delinquen, abusadores y sienten una atracción impresionante y quieren acercarse a esa persona, y hay una hibristofilia, que es dentro de los parámetros que uno dice manejable, pero hay otra que es más aguda, que ya la persona se inmiscuye en un mundo del delinquir, de hacerle daño a otros, de compaginarse con ese otro para caer también en una sociopatía o en una psicopatía. Y entonces caen estas parejas y se vuelven delincuentes. Y entonces allí aparece una respuesta que viene desde nuestro equipo legal, donde también participa la doctora Jenny como psicóloga forense, como neuropsicóloga. Y allí viene el tema clave que define nuestro constituyente y que se refleja en la Carta Política, en la guía. La familia, centro de la sociedad, la familia, célula principal de la sociedad, la familia tiene que ser protegida. Y entonces viene un tema muy interesante, que es la violencia intrafamiliar, como un factor desequilibrante de la célula principal de la sociedad y que afecta a toda la sociedad entera. Pero yo quiero hacerle una pregunta, porque es que no podemos desaprovechar que esté usted hoy acá, doctor Gilmar. Quiero que nos dé un ejemplo, obviamente sin dar los nombres, de muchos casos que hemos atendido, de cómo personas pues aparentemente funcionales en el área laboral, personas de renombre, con un buen cargo, con una buena preparación en su parte académica, ¿cuáles han sido las consecuencias y que nos regale algunos ejemplos porque han conseguido malas parejas? Horribles, mire. Conocimos un caso de un médico especialista famoso, de clase social estrato 6. Este médico, en un ataque de dolor con su pareja por el maltrato, por la ausencia de su pareja, le dice que se va a separar. ¿Y sabe qué hace la pareja? Le inventa que este médico, que era ginecólogo además, había abusado de su hija. Okay, sí. Caso famoso. Resulta que este médico es capturado en la propia clínica, esposado, y se le destruye su vida profesional, y finalmente se demostró que eso era una falsa denuncia. Casos dolorosos, casos que nos llevan a reflexionar hasta qué punto existe un criterio de verdad desde enfoque de género, hasta qué punto esas patologías no superadas pueden ser dañinas y pueden oxidar una relación, dañarla y dañar a la persona y dañar a la prole, ¿sí? Otro caso muy famoso que tuvimos, ese caso llegó a la oficina porque usted me refirió con la familia. Mire, esta persona nos puede ayudar muchísimo. Mire, le inventaron a ese hombre, primero le dieron la custodia de la hija y después la mujer, en venganza, en retaliación, se consigue un traqueto, y este hombre y esta mujer instrumentalizan a la niña. Mire, esto lo hacen muchísimo y hay que tener mucho cuidado, y ponen a la niña a decir mentiras gravísimas, y los funcionarios de medicina legal, los psicólogos de medicina legal llegan y toman eso, y con esos dictámenes de medicina legal, pegar, copiar, hacen condenar a este hombre a 18 años de prisión, ¿sí? Por eso es que el peritazgo técnico-científico para refutación de ese tipo de dictámenes es un imperativo categórico en el proceso mismo, en cualquiera de los procesos. Los dictámenes son fundamentales. Acabamos de recibir a alguien que lo están condenando a muchísimos meses, 297 meses, en Bogotá. Acaban de buscarnos para decirnos que les ayudemos, porque con base en una falsa denuncia los condenaron. Entonces, ese tipo son los daños que se reciben cotidianamente, porque una mujer, los dos la tuvimos,
una mujer, una odontóloga, para que la pille y se acuerde, esta mujer eligió varias parejas y todas tenían el mismo patrón. Sí, claro. Maltratadores, una mujer que estudió, que se formó, pero eso no importa, cuando la gente viene con esos callos en el alma, vuelve y repite el patrón. Y entonces esta mujer volvió a elegir una persona maltratadora. Primero había elegido jóvenes, después violentos, y después eligió a una persona muy mayor siendo ya muy joven. Y la traicionó y la sufrió. Y esta semana estuve hablando con ella y ella todavía está respirando por la herida. Y es un hombre que le lleva como 40 años de distancia. ¿Saben por qué? Y en ese caso, ella vuelve a revivir el abandono emocional parental que sufrió desde su infancia, y por eso es que algunas mujeres u hombres dicen: no puedo dejar a este hombre y a esta mujer, porque es otra vez ese desarraigo. Sienten que los están abandonando nuevamente, o sea, es volver a activar esa secuela y ese daño psíquico que ya tenía usted ahí. Pero doctor Gilmar, mire, esto de verdad que es crucial para todo proyecto de vida. Como usted dijo, no importa usted qué carrera, qué profesión tenga, si usted viene con un daño psíquico desde la infancia, usted por algún lado eso le va a sabotear su proyecto. Le va a sabotear no solamente su vida, sino también que si ya vienen hijos de por medio, esos hijos van a salir salpicados de toda esa situación. Y se le tira la vida a la pareja. Sí, claro, también, porque entonces esos hijos van a estar buscando inconscientemente los mismos patrones de los papás. Entonces, si usted creció en medio del caos, en medio de los gritos, de los alegatos, de las amenazas de muerte, de que todo el tiempo había un desorden en su casa, no solamente desorden pues de su entorno, sino no habían horarios establecidos, el papá tomaba o el papá era agresivo o la mamá también era una maltratadora. Inconscientemente ese ser, cuando crece y está grande, no quiere la paz, no quiere estar en un ambiente tranquilo, porque uno busca lo que ya conoce. Exacto. Entonces ella se va a sentir cómoda, es en medio del caos. Y hay gente que me dice: psicóloga, ayúdeme, por favor, ayúdeme, ¿qué pasa conmigo? Y repite el patrón de control, de dominancia, de agresión, de violencia. Y vea, doctor, ¿qué es lo importante? Hay gente que quiere invisibilizar y hay unos que es porque es un mecanismo de defensa que aparentemente tienen como un olvido justificado para el inconsciente, porque fue tan terrible esa infancia que el inconsciente dijo: bloqueemos todos esos recuerdos negativos y hagamos de cuenta que no pasó nada. Entonces usted les pregunta cómo a mí me quisieron, pero es mentira, es un autoengaño. Entonces, cuando ya después empiezo a trabajarles la parte del inconsciente, de hacer una línea del recuerdo con fotos, con vivencias, con hacer como un área investigativa con sus propios familiares, y estas personas empiezan a narrar estas cosas, los recuerdos, el inconsciente empieza a devolver todos esos recuerdos tan terribles, hasta de abusos sexuales, de violencia desmedida. Y entonces estas personas me dicen: yo no quiero hablar de eso, y entran en unas crisis. Obviamente nosotros estamos preparados para la atención en crisis, pero yo les digo, esta es la única forma en la que usted va a poder recuperar esa parte de ese dolor psíquico que no ha resuelto su autoestima, y usted va a entender cuando alguien se va a acercar a usted y tiene un patrón de violencia. Y fíjate que esas personas que han sufrido ese tipo de violencia tienden a encontrar o a buscar parejas que las violenten. Sí, claro. Recuerdo el caso de la niña, tú conoces ese caso, de la niña que la mamá la chuzaba con alfileres. Uy, terrible. ¿Te acuerdas de ese caso? Sí, un caso violento. Claro. De la niña que la mamá cogía a los hermanos de la niña y les botaba los alimentos. Qué triste. Y recuerdas ese caso de esa niña que esa niña hoy día se ha olvidado de esa situación, por lo que tú dices, porque trata de invisibilizar ese fenómeno. ¿Y por qué? Porque como es la mamá la que hacía esas cosas, entonces, y se ha construido un mito de la mamá que aunque maltrate y todo, es la mamá y hay que
tolerar el maltrato. Okay. Entonces la niña sigue metida en ese círculo, en un círculo que se sujeta a ese control vicioso. Y entonces esa niña corre el riesgo de encontrar una pareja que la maltrate. Quiero que te veas un documental que yo te envié y ustedes si pueden también véanlo, está en Netflix, se llama Número Desconocido, un escándalo escolar de ciberacoso. Eso no pasó en nuestro país, pero es un caso aberrante que tiene que ver con estas posturas también de apegos desadaptados, pero también de madres narcisas que quieren que sus hijas dependan 100% de ellas para poderlas tener bajo control y porque sienten que ellas en el fondo son tan malas personas que ninguna hombre se va a quedar, ninguna pareja, entonces quieren coger a esa hija como volverla parte de su ser, como que fuera ella el otro pulmón o que ella dependa de esa madre para que nunca la abandone. Y es que ejercen un control espectacular, son tenaces, que logran crear el mismo síndrome de Estocolmo. Tú recuerdas el síndrome, que la víctima de violación y secuestro se enamora de su victimario, de su secuestrador, porque lo que hace una madre o un padre con esas características es secuestrar las emociones de su hija o de su hijo y tirársela en la existencia, pero tirársela mire, en la vida. Eso que has dicho, Doc, y lo que aquí le hemos puesto los ejemplos, se puede desarrollar en una parafilia, que es la hibristofilia. Imagínese usted caer, hay mujeres que me dicen, doctora, a mí me gustan, son malos, esos tipos bien malos y que no sé cuántas, que me agarren duro. Yo digo, Dios mío, aquí estamos en un caso bien fuerte. Y cuando empiezo a revisar esa historia, pues me doy cuenta por qué. Porque a veces puede que los padres no eran así violentos ni nada, pero eran ausentes y el escenario donde se quedaban esos hijos era muy agreste, era un barrio popular rodeado de gente que delinquía, un expendio de drogas, prostitución. Entonces el entorno de ese niño, de esa niña siempre fue ese. ¿Usted qué cree que ella va a buscar? Pues va a buscar este tipo de acercamientos con estas personas para retornar y recordar el caos que ella vivió psíquicamente de niña y es al que se acostumbró. Y es allí donde está. Y es allí donde está la complejidad del ser humano y donde entra a jugar un papel importante la vida espiritual en comunidad con Dios, que es el que puede hacer las verdaderas sanidades interiores, y con el apoyo de profesionales como nuestra doctora Jenny. Y como usted, doctor, claro, en la parte legal, hacemos equipo. Usted me decía que le hablara de la influencia de las patologías familiares y el marco jurídico. Okay. Y entonces hay que relatarlo porque va a ser de gran utilidad. Okay. Mire, estas patologías tóxicas de la escogencia incorrecta de parejas nos llevan a situaciones de violencia intrafamiliar. Okay. La violencia intrafamiliar tiene consecuencias en el ámbito legal para las personas que la ejercen y que la sufren. Desde el punto de vista psicológico, ya usted narró todas esas consecuencias, pero desde el punto de vista legal hay defensa para cada miembro frágil o fuerte de la familia, para que ustedes tomen la ruta correcta. Por ejemplo, es un delito todo tipo de violencia al interior de la familia, no solamente contra la pareja, sino contra la prole o contra cualquier persona que se encuentre bajo el techo de esa familia. Doctor. Eso se castiga con las normas que protegen a los miembros de la familia, no solamente la mujer, sino los adultos mayores que están en el contexto familiar. A los adultos mayores hay que protegerlos. Y hay normas jurídicas, normas legales, normas del bloque de constitucionalidad, normas de la Convención Americana de Derechos Humanos, opiniones consultivas que hacen parte del derecho internacional que Colombia debe acoger para proteger desde el punto de vista legal. Es más, fíjese que cuando hay relaciones tóxicas y a veces las mujeres
se aguantan, dice, yo me aguanto porque estoy aspirando a una pensión, imagínense hasta donde llega la perdón dignidad. que lo interrumpa, doctor, que hagamos un programa dedicado a este tipo de vulneraciones contra las personas adultas mayores, porque últimamente me ha llegado muchísimo estos casos de violencia intrafamiliar sobre los adultos, porque hay hijos. Nos salimos un poquitico del tema, pero pues es el preámbulo del próximo programa, Dios mediante. Hay hijos que se aprovechan de la vulnerabilidad de estas personas adultas y se quedan con la excusa de que los están cuidando, pero los están robando, los están vulnerando. Instrumentalizando. No deja que usen sus propios recursos en ellos. Lamentablemente, este tiempo se nos fue súper rápido con el doctor Gilmar. Muchísimas gracias, doctor, por su acompañamiento en la parte legal. Queremos decirles a ustedes que este programa va a estar no solamente en el YouTube del Canal C, sino también búsquenme como @Jenny Patricia y en Instagram. Entonces los teléfonos también aparecen ahí, 305-706-8776 y el teléfono del doctor Gilmar, doctor. 315-528-1453. Si ustedes necesitan apoyo legal, no es sino que llamen a la doctora, le escriban y ella lo remite conmigo. Nosotros somos un puente, somos un equipo. Entonces les deseamos el mejor fin de semana, que Dios los continúe bendiciendo y saben que aquí van a encontrar siempre profesionales al servicio de ustedes. Muchas bendiciones. Que el Señor los bendiga y los guarde. Que el Espíritu Santo de Dios repose sobre las vidas de los que están sufriendo ese tipo de agresión, para que Dios les dé luz, para que tomen decisiones claves, decisiones inteligentes, tomen decisiones jurídicas que tienen que tomar para proteger a los menores, a los niños y su propia integridad. Igualmente que tomen el apoyo espiritual y el apoyo psicológico que les podemos dar. Dios los bendiga.